Gracias, mis queridas damas y caballeros, por mantenerse en sintonía con Uno más Uno. A continuación, recibimos con beneplácito al senador de La Vega, la olímpica, no solamente olímpica, y culta, como tú dices, y agrícola. Carnavalesca. 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 Es excepcional la provincia de La Vega, la verdad que sí. Rogelio Genao. Gracias por tenernos nuevamente aquí en Uno más Uno. Sí, este es su programa. Bueno, comencemos por la Cámara de Cuentas. Bueno, gracias a Dios ya en el día de ayer fue juramentada y posesionada una nueva Cámara de Cuentas que nosotros esperamos marque un antes y un después, tras varios periodos de frustraciones, de pleno que decepcionaron a la sociedad en sentido general y que fueron altamente cuestionados, como el que acaba de salir, que inclusive fue se inició un proceso inclusive de enjuiciamiento político que no se pudo concretar por el requerimiento de una mayoría y la negativa a votar por el enjuiciamiento de una parte de la oposición. Nosotros entendemos que se ha logrado integrar una Cámara de Cuentas muy diversa, o sea, esta vez cargada más a profesionales del área de la contabilidad y de la auditoría, y con peso y autoridad moral para relanzar esa institución. Una institución que es tan vieja como la República misma, porque dicen que el fundador de la Cámara de Cuentas fue el propio Patricio con aquella famosa carta de rendición de cuenta, la manuscrita, donde él detallaba cómo había utilizado los recursos que se habían recaudado para la gesta independentista. Y de ahí entonces nosotros entendemos que se ha integrado una Cámara de Cuentas que puede tener éxito y que va a poder relanzar esa institución tan importante en el control del manejo de los recursos públicos. Además, establecer una sola política al interior del Estado de esa área. ¿Sabes? Que hay una especie de dicotomía entre lo que es el control interno, que lo maneja la Contraloría General de la República, y el control externo, que lo maneja la Cámara de Cuentas. Uno de los miembros de la Cámara estuvo en la Contraloría. Sí. Y tiene experiencia en ese sentido. Pero hablaba de principalmente contadores, expertos en administración. Pero ahí hay una mercadóloga y 2 abogados. Sí, pero abogados también... Abogado puro solamente hay uno, que es Francisco Franco, que es experto en temas legales, que es importantísimo también. Claro. Pero los demás tienen también, aunque tengan el derecho como carrera base, tienen otras profesiones vinculadas al área de contabilidad y mucha experiencia. Bueno. Mucha experiencia. Ramón Méndez, más de 40 años de experiencia. El señor Tamales Florentino también. La propia Emma es una profesional del área. Además, es una mujer que ya se ha ganado el respeto. La única rectora que ha tenido en sus más de 500 años nuestra Universidad Primada de América. Eso nadie lo ha cuestionado. La crítica que ese solo elemento es un aval importante. La única crítica que yo he oído es que ella es esposa de Carlos Mercedes. Bueno, y Carlos Mercedes, ¿quién es? Un hombre honorable. Claro. Que representa... Pero es una mujer que en su vida personal ha demostrado la templanza, carácter y definitivamente los dotes que se requieren para poder manejar una colegiatura. Si pudo administrar la UAS, que no es fácil. El que conoce cómo se mueven los intereses y los grupos que gravitan al interior de la rectoría. ¿Cómo se pueden explicar, senador, las críticas de la oposición, que ha estado cuestionando la elección inclusive antes de hacerse pública? Lo que pasa es que a veces que la oposición cree que oposición es oponerse a todo y no contrapesar apropiadamente. En términos generales, nosotros podemos decir, ya pasó, ya están posicionados, que hubo un consenso del 60%. 3 de los 5 miembros lograron la aprobación de todos los miembros de la comisión. Y en la comisión estaban el 100% de los senadores de la oposición. O sea, los 3 eran miembros de la comisión. Y ahí votaron por Emma Polanco, votaron por Francisco Franco y votaron por Grisela Gómez Santana. Ellos estuvo en su plancha. Ellos hicieron otros 2 planteamientos de otros propuestos con méritos que no resultaron con la mayoría. Pero realmente el 60%
de eso. Es por consenso. Es por consenso, hubo consenso. Ya. Sí, y el cargo principal, que la presidencia, fue de consenso, fue propuesto, fue secundado por la fuerza del pueblo. Bueno, vamos a esperar a ver que las expectativas que hay con relación a esta nueva Cámara de Cuentas se cumplan. Que cuenten, por favor. Y que con eso nos conformamos, y que revisen bien, que revisen bien. Y que los informes que hagan los auditores. Además tienen la ventaja de que van a estrenar una nueva ley. Sí, pero hay un tema en la Cámara de Cuentas que resuelve muchos de los problemas que generaban los conflictos que hicieron zozobrar sigue las últimas dos cámaras. El hecho de que sea un organismo colegiado con tanta gente, 5. ¿Cuánto en muchos otros países? 1. Sí. No colegiado. Pero bueno. Pero yo pienso que va a funcionar. Va a funcionar, pero hay un tema, un reto que también tiene las cámaras, este grupo de 5 que ha sido seleccionado, y es ordenar las casas. Internamente, todos los que han pasado por ahí se han quejado de la resistencia que encuentran de gente que están ahí. Se refiere a personal administrativo. Que son personal administrativo, que están protegidos por una ley y que actúan. No colaboran. No colaboran. Bueno, pero ellos tendrán que pensar eso. Siempre hay formas, siempre hay formas. Yo pienso que tienen ahora un visado especial y hacer uso a propósito que acabamos de celebrar el Día del Libro, del arte de la prudencia, que dice, válgase de su novedad, que mientras fuere nuevo será apreciado. Entonces, ahora que son nuevos, que se valgan de esa novedad para hacer la reestructuración necesaria, con prudencia, ¿verdad? Pero hacer la reestructuración necesaria al interior de ese órgano para que pueda ser funcional y dé los frutos que la sociedad dominicana espera. A veces el control no es para establecer, es para desmotivar la corrupción. O sea, el control es para evitar que... Para prevenir. Para prevenir. Ese es el control realmente. Muchas veces, que es para hacer... No, es para evitar que se produzcan los actos de corrupción. Disuadir el acto. Disuadir el acto. Y si se produce, entonces viene la se sanción. evidencia. Además es un órgano subalterno del Congreso. La Cámara de Cuentas, en términos prácticos, es el brazo armado del Congreso Nacional en la labor de fiscalización. Es así. Rogelio Henao, el manejo de los fondos. ¿Es PRMista o reformista? No, yo soy reformista, balaguerista. Balaguerista. Sí. ¿Y qué piensa el Partido Reformista con relación a esto de tema migratorio que está en primer plano ahora acá en el país? A propósito de dentro de las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader, la más contradictoria, la más conflictiva, es la que tiene que ver con el protocolo de salud. Sí, mira, definitivamente el Partido Reformista es un partido conservador, centrohumanista, que siempre ha abogado por una política migratoria responsable, nacionalista y humana. O sea, que respete los derechos humanos. En ese sentido, nosotros somos suscriptores del pacto que se firmó en noviembre del 2023, que invitó el gobierno, donde se iban a tomar una serie de medidas que en los últimos tiempos se concretaron en 15. Nosotros respaldamos esas medidas. Pero en el caso del llamado protocolo de salud, lo que nosotros hablamos en las conversaciones que tuvimos fue el establecimiento de una cuota de recuperación, no solamente para parturientas, sino para los servicios a parturientas y de otros servicios médicos para extranjeros en condición ilegal, inmigratoria, irregular. Pero eso no lo está haciendo. No. Supuestamente eso es lo que se iba a hacer. Realmente, en lo que hemos visto en la implementación, han habido aspectos que no son parte de lo que se discutió, por lo menos en la socialización que se le hizo al paquete de medidas. ¿Eso es lo que más le preocupa a usted, el que no se esté cobrando la cuota de recuperación? No que no se esté cobrando, sino que eso fue... ¿qué es lo que se aplique una medida antihumana? Exactamente, que usted viole los derechos humanos. ¿Cuál es la situación con la carga migratoria que tenemos nosotros del país? Bueno, que los servicios fundamentales, salud y educación, están siendo afectados. O sea, nosotros estamos como país, estamos gastando una gran cantidad de recursos, inclusive se presentaron las estadísticas de nacimientos donde eran alarmantes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer?
y que inclusive se hablaba de que detrás de esa estadística hay un negocio. Hay gente que cobra ya, o sea, no es que no pagan, le pagan a una persona que trae ese tour de embarazada y cobran aquí. O sea, estamos hablando de eso, o sea, que para que el Estado siga brindando humanitariamente ese servicio, bueno, pues tenga una cuota de recuperación que desestimule un poco el negocio que está teniendo alguna gente que va a hacer un negocio, y además que los estimule a poder parir en su país. Hay una realidad, el Estado está cargando con el costo de los servicios sanitarios para esta población inmigrante que está compuesta principalmente por trabajadores en distintas áreas. Sí. Y lo hace porque está en condición de indocumentados. Y resulta que eso le impide ingresar al sistema de seguridad social. Porque en la República Dominicana hay un sistema de seguridad social, hay una ley que tiene 25 años ya, casi 24 años de existencia, que dice que todo trabajador tiene que estar incorporado ahí. Y ese trabajador tiene derecho inmediato de comenzar a trabajar a 3 seguros. Sí. El seguro de salud, el seguro de vejez y el seguro de riesgo laboral. Y eso lo paga el patrón y el propio asegurado. No lo tiene que pagar el Estado. Sí, sí. Dicen los empleadores dominicanos que ahí va un 30% adicional al salario. O sea, la seguridad social le cuesta un 30%. Y eso se lo están ahorrando. Del costo del pago a la seguridad social, más o menos. Un 30%. Entonces ese 30% no lo tiene que asumir el Estado frente a los inmigrantes, pero es porque el propio Estado no lo ha documentado, ni ha exigido que eso se cumpla. ¿Qué le parece? Sí, el problema con la migración haitiana es que hay muchas cosas que surgen de la inviabilidad del Estado haitiano en la coyuntura actual. La verdad es que la mayoría de los haitianos no tienen documentos, ni siquiera los que están en su país. Esa es la verdad. Ahora mismo en Haití hay un supuesto proceso de cedulación, preparándose para un proceso cedular, pero muchos nacionales haitianos que aún residen en su país no tienen ningún tipo de documento. Pero cuando se hizo el plan de regularización, que lo contemplaba la ley, lo contemplaba la ley de migración, la nueva ley de migración, nueva que ya no es tan nueva, de migración, cuando se hizo el plan se demostró que es verdad que habían haitianos así, pero había una cantidad inmensa, se inscribieron casi 150.000, 55.000, que sí tenían la documentación de allá y de aquí para regularse. Y se les dio un carnet provisional. Eso lo vencieron, no se lo renovaron nunca a la mayoría de ellos. Y ahora están irregulares. Y ahora están irregulares. Entonces estamos pidiendo que se regularicen, pero no hay vías. La verdad es que en el tema migratorio tenemos que acelerar el paso a través del establecimiento de políticas públicas. Claro. Ahora mismo los consulados tienen 3 años cerrados. O sea, nadie tiene visa. Nadie viene aquí con visa. Nadie puede tener visa porque no se está otorgando ninguna visa. Eso es lo primero. No se está estableciendo, los tipos migratorios que contempla nuestra legislación no se están otorgando a nacionales. ¿Cómo cuáles? O sea, residencia permanente. Permiso de trabajo, residencia temporal, residencia permanente, nada de eso se está otorgando. Permiso para estudiar. Permiso para estudiantes. Entonces, no hay forma de usted estar legal. Entonces, lo primero es nosotros establecer y ver qué carga puede la economía, aún la nacionalización del empleo. ¿Cuál es la masa laboral de la República Dominicana? La masa laboral. 5.6 millones de trabajadores tenemos en la República Dominicana. 5.6. Si tú dices que el Código de Trabajo establece una proporción 80-20, el 20% de eso es 1.120.000. Entonces, pudiéramos tener esa cantidad de trabajadores extranjeros legalmente en función de la ley. Pero tú tienes que regularlo. ¿Cómo se lo aplican a los dominicanos cuando quieren migrar al extranjero? La cuota de visado del consulado de Estados Unidos, República Dominicana, tiene un número, son tantas por este año. Cuando se acabaron, se acabaron. La cuota de nacional son tantas, o sea, así de residencia. Es por cuota, ellos funcionan cuotas anuales que se establecen en función de lo que soporta su economía. Entonces nosotros podemos establecer. Eso que está estableciendo. Nosotros podemos establecer. Rogelio Henao. Ahora mismo eso no existe. Y nosotros entendemos que es parte de lo que surgirá de las comisiones que están establecidas. Pero hay una comisión para revisar toda la base legal
que está encabezada por don Milton Ray Guevara, ver qué hay que hacer en términos de legislación, que deberá también sugerir un plan en esa materia. Está el observatorio también, que debe ver todo este tipo de cosas, inclusive el impacto de la propia medida, porque si algo hay que reconocerle a la administración del presidente Abinader es que es capaz de rectificar. O sea, si el protocolo no funciona, si el protocolo en la práctica no funciona, ustedes van a ver que va a ser modificado y adecuado, porque el presidente no tiene el temor de rectificar. Pero dicen que el presidente ha sido prisionero de grupos muy ultraconservadores que sí están atizando y creen que eso es correcto. Mire, el problema es un problema histórico. O sea, nosotros celebramos la independencia y surgimos como nación. O sea, a partir de liberarnos de Haití. O sea, no fue de la colonia española. Claro, claro. Entonces, de ahí viene eso. Es un tema que es histórico. Es histórico. Y entonces es muy popular y la ideología de moda en el mundo, no en la República Dominicana, es el populismo. Entonces tiene populistas de centro, de derecha, de centro derecha, de izquierda, de ultraderecha, pero hay populistas en todos lados. ¿Y entonces, usted ve populismo en estas medidas? Bueno, no que estamos diciendo que sean populistas, sino que se ven tentados, porque son medidas que si tú las mides, si tú haces una encuesta, si tú la pones en una encuesta, da favorabilidad. Pero entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad, mira. Aún acciones que se pueden considerar crueles e inhumanas, como tú ves subiendo en una camiona. Una mujer recién parida, con una barriga. O con una barriga. Tú lo mides y resulta que la gente lo apoya. Que lo apoye. Entonces, tienes razón. Pero Rogelio hemos ido alimentando inclusive esos tipos de radicalismo que no son sanos. O sea, aquí con el relajito de los pop y los guau se está creando una confrontación también. Eso no tiene que ver con haitianos. Entonces, claro. Aquí hace tiempo que se está estimulando generar una lucha de clase que no existe, porque nosotros somos en la República Dominicana no hay lucha de clase. Senador, usted es dirigente de un partido aliado al gobierno. Y el planteamiento que está haciendo aquí, con mucha coherencia y mucha propiedad, lo ha hecho al interior frente al presidente. Sí, nosotros somos parte de una comisión que estudia el tema haitiano en una mesa. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los niveles de receptividad a eso que usted plantea? Que dice que lo ha hecho también yo pienso que ha habido receptividad. Lo que entendemos que se debe acelerar el paso en algunos aspectos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en el establecimiento de una política clara de cuotas de tipo migratorio. Hay que establecerlo. O sea, tú no puedes decir, bueno, vamos a deportar cuando no queda quien deportar. Sí. O tú lo que estás, hasta que tú no establezcas una política clara para cada tipo de migratorio con cuotas, tú lo que estás haciendo más rentable el negocio de la frontera. Claro. Yo escuchaba antes de entrar a la escena aquí, que comentaba muy atinadamente, que lo que era un castigo antes se ha convertido con un premio. Señores, cuando un militar lo trabajaban para Pedernales, para Dajabón, pegaba el grito al cielo. Ese era el castigo. El que se portaba mal en los cuarteles, que hacía alguna indisciplina, el castigo era trasladarlo a la frontera. Ahora no. Ahora no. Ahora no es un bueno, castigo. Ahora es un privilegio porque el negocio que existe en la frontera es bueno. El otro elemento ahí, senador, es el impacto que puede tener este tipo de políticas y medidas en los sectores productivos. Hemos visto inclusive a ministros quejarse de cómo esto impacta el sector agropecuario, el caso de la vivienda también. Y el de la vivienda. Usted que de una provincia multifacética, que también tiene su componente agropecuario. Es indiscutible que la migración haitiana, en términos de lo que es la industria de la construcción y la agropecuaria, es fundamental. Es fundamental. La mano de obra extranjera. La mano de obra extranjera es fundamental. Y si usted quiere comprobarlo, usted vaya a cualquier campo.
a cualquier... o que vaya a Constanza. A cualquier campo. Vaya al Valle de Constanza. A cualquiera. O no solo al Valle. O en la misma línea, la producción en bananera. Pero Constanza, que es su provincia. Cuando uno llega al Valle de Constanza, antes encontraba niños y mujeres trabajando en condiciones difíciles. Ya no, ya hoy lo que vamos a encontrar es muchos haitianos en casi toda la producción. Pero cuando usted sube, intenta subir, digamos, la gente que va mucho a Valle Nuevo, porque es un centro turístico, o al Salto de Agua Blanca, ¿qué es lo que se va a encontrar? Sí, no, eso es lo que eso es en condiciones, y lo ve todo el mundo. Sí. Entonces es como una doble moral lo que estamos aplicando con esto, una doble política. Mira, decimos una cosa y... Es la respuesta en la ausencia de políticas migratorias, de políticas públicas claras al respecto. Yo espero que esta crisis actual nos deje como ganancia políticas migratorias claras, políticas públicas migratorias claras. ¿Cómo no la aplican a nosotros, señores? Eso no es que... No, todos los países tienen lo mismo. Nosotros tenemos una regulación. Claro. Yo estudié fuera del país y tuve una residencia de estudiante que cada 6 meses yo tenía que renovarla y pagaba, no acuerdo, yo creo que era como $100, pero pagaba cada 6 meses y cuando en la calle había un retén, yo tenía que, si no tenía, esa era como mi cédula. Sí. Eso es, o sea, eso es normal. Y estamos hablando que no era un super país, era Honduras, en Centroamérica que yo estudié. Entonces, eso es normal. O sea, nosotros lo que tenemos que establecer ese tipo de cosas en función de la carga que recita nuestra economía, la carga migratoria. Establecer responsablemente. Y nosotros no podemos ser irracionales con el tema porque nosotros tenemos la condición como nación de que somos emisor y receptor de migración, casi en la misma proporción. Y eso que hemos mandado a trabajar afuera. Claro, casi son clave para mantener lo que estamos aquí. Claro. Ahora mismo las remesas, récord. Estamos hablando de que llegarán, se supone que llegarán a más de 12,000 millones de dólares este año. Senador, con su permiso y el de nuestra amable audiencia, vamos a hacer una pausa muy breve. Cuando regresemos, Adalberto va a introducir el tema de política, así que esperen ahí.